¿Cómo que no se presentó? Rugió Alejandro Salvatierra al teléfono, su voz resonando por toda la oficina del piso 40. Era para el puesto de directora de marketing digital. Le ofrecimos el triple del salario promedio. Su asistente, Carolina, retrocedió un paso desde el otro lado del escritorio de cristal. Señor Salvatierra, revisé 3 veces. Camila Ríos no llegó a la cita de las 9. Tampoco contestó nuestras llamadas. Alejandro se aflojó la corbata italiana con un movimiento brusco. A los 35 años, había construido un imperio tecnológico desde cero, pero no toleraba la falta de profesionalismo. Dame su número. Voy a hablarle personalmente. Señor, tal vez no sea buena idea. El número, Carolina. Con dedos temblorosas, ella le pasó una tarjeta con los datos. Alejandro marcó sin pensar 2 veces. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. ¿Bueno? Respondió una vocecita dulce. Alejandro frunció el ceño. Definitivamente no era la voz que esperaba. ¿Está Camila Ríos? Sí, es mi mami, pero está llorando en su cuarto. El corazón de Alejandro se detuvo por un segundo. ¿Una niña? ¿Llorando? ¿Por qué? Porque perdió su entrevista de trabajo. Dice que era muy importante y que ahora no va a poder pagar la renta. La niña hablaba con esa honestidad brutal que solo tienen los pequeños. Alejandro sintió una punzada extraña en el pecho. ¿Y tú quién eres? Soy Lucía. Tengo 6 años. ¿Tú quién eres? Soy Alejandro Salvatierra. Hubo un silencio del otro lado. Luego, la niña gritó emocionada. «Mami, mami, es él, es el señor del trabajo». Alejandro escuchó pasos apresurados y una voz de mujer en el fondo. «Lucía, dame el teléfono, ya te dije que no contestes». «Pero mami, es él, el que te va a dar trabajo. Dámelo». Pero la niña siguió hablando por el auricular. «Señor Alejandro, ¿verdad que le vas a dar trabajo a mi mami? Ella es muy inteligente. Sabe muchas cosas de computadoras. Lucía, y también mami dice que tú eres mi papá». El mundo se detuvo. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El teléfono casi se le resbala de las manos. ¿Qué dijiste? Que mami dice que tú eres mi papá, ¿es cierto? ¿Por eso nunca vienes a verme? En ese momento, una mujer tomó el teléfono. «Lucía, ve a tu cuarto ahora mismo». «Pero mami, ahora». La voz que escuchó Alejandro era temblorosa, nerviosa, pero familiar. Muy familiar. «¿Camila?» «Sí, soy yo. ¿Es cierto lo que dijo la niña?» Hubo un silencio largo. Alejandro podía escuchar su propia respiración. «Alejandro, yo traté de contactarte hace años. Nunca me devolviste las llamadas». «¿Qué llamadas?» «Yo nunca recibí ninguna llamada tuya. Llamé a tu empresa, mandé emails. Tu secretaria siempre decía que estabas ocupado». La cabeza de Alejandro empezó a dar vueltas. ¿Una hija? ¿Con Camila? Los recuerdos comenzaron a filtrarse lentamente. «Camila, necesito verte. Ahora». «No, Alejandro. Ya pasó mucho tiempo. Lucía y yo estamos bien solas. Dime dónde vives». «No. Camila». «Escúchame bien, Alejandro Salvatierra. Tú elegiste no estar. Lucía apenas sabe que existes porque una vez me preguntó por su papá y no supe mentirle. Pero no necesitamos tu dinero ni tu lástima». «No es lástima. Si esa niña es mi hija». «Es tu hija. Pero no por eso vas a aparecer ahora a cambiar nuestras vidas». Alejandro se levantó de su silla, caminando hacia la ventana que daba vista a toda la ciudad. «Camila, dame una oportunidad. Déjame conocerla». «¿Para qué? ¿Para que después desaparezcas otra vez cuando te aburras de jugar a ser papá? No va a pasar eso». «¿Cómo puedo saberlo? No te conozco, Alejandro. Solo compartimos una noche hace 7 años. Pero esa noche significó algo. Para mí sí. Pero evidentemente para ti no». Alejandro apretó el puño contra el cristal de la ventana. «Dame tu dirección». «No. Voy a encontrarte de cualquier manera». «Entonces es tu problema». La línea se cortó. Alejandro se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pantalla en blanco. Carolina seguía parada junto al escritorio, con los ojos como platos. «¿Necesita algo, señor?» Alejandro se dejó caer en su silla ejecutiva.
Su mundo perfecto, controlado, predecible, se había desmoronado en 5 minutos. Cancela todas mis citas de hoy. ¿Todas? Todas. Y consígueme toda la información que puedas sobre Camila Ríos. Dirección, teléfono, trabajo, todo. Sí, señor. Cuando Carolina salió, Alejandro se quedó solo con sus pensamientos. Una hija. Tenía una hija de 6 años que no conocía. Una niña que preguntaba por qué su papá nunca iba a verla. Se llevó las manos a la cara. ¿Cómo era posible que no supiera nada? ¿Cómo había pasado esto? Y entonces, como un rayo, los recuerdos empezaron a llegar. Monterrey. Un congreso de tecnología. Una mujer hermosa con ojos inteligentes y una sonrisa que lo había cautivado. Camila. Alejandro se quedó inmóvil en su oficina durante 1 hora, con la mirada perdida en el horizonte de rascacielos. Los recuerdos que había enterrado bajo años de trabajo y ambición comenzaron a emerger como fotografías viejas. Monterrey, 2018. El Congreso Internacional de Tecnología Emergente. Él tenía 28 años y acababa de cerrar su primera gran inversión. Su empresa apenas empezaba, pero ya mostraba señales de lo que sería. Camila trabajaba para una startup de marketing digital. La había visto durante su presentación sobre inteligencia artificial aplicada a pequeñas empresas. Era brillante, segura de sí misma, y tenía esa pasión genuina que ya él había perdido entre tantos números y estrategias. Se habían conocido en el bar del hotel después del primer día del congreso. «¿Alejandro Salvatierra?», le había dicho ella, acercándose con una copa de vino en la mano. «Tu presentación fue impresionante, pero creo que subestimas el poder del marketing emocional». Él había sonreído. Hacía tiempo que alguien no lo desafiaba intelectualmente. «¿En serio? Explícame». Y ella lo había hecho. Durante 3 horas habían debatido sobre tecnología, negocios, sueños. Camila tenía ideas frescas, una perspectiva diferente. No trataba de impresionarlo con números o contactos. Simplemente era auténtica. La segunda noche del congreso, después de otra sesión de debates hasta tarde, habían terminado en la habitación de él. No había sido solo sexo, había sido conexión real, conversación íntima, risas hasta el amanecer. Al día siguiente, Alejandro había tenido que volar de emergencia a San Francisco. Un inversionista importante quería reunirse. Camila entendió. Le dio su tarjeta. «Llámame cuando regreses a México», le había dicho con una sonrisa. «Me gustaría seguir esa conversación sobre el futuro de la tecnología». Él había guardado la tarjeta en su billetera, prometiendo llamar pronto. Pero San Francisco se había convertido en Nueva York, luego en Londres, después en Tokio. Su empresa creció exponencialmente. Las reuniones se multiplicaron. Los días se volvieron semanas, las semanas meses. La tarjeta de Camila se había quedado en su billetera, olvidada entre recibos y tarjetas de presentación de ejecutivos cuyas caras ya no recordaba. Ahora, sentado en su oficina, Alejandro sacó su billetera y la buscó. Ahí estaba, desgastada pero legible. Camila Ríos, estrategias digitales innovadoras. Su teléfono sonó. Era Carolina. «Señor Salvatierra, encontré la información que pidió». «Pásala». Camila Ríos, 31 años. Vive en la colonia San Rafael con su hija Lucía Ríos, de 6 años. Trabaja como freelance en marketing digital desde casa. Antes trabajó para varias startups, pero parece que cambió a trabajo independiente hace unos años. Alejandro anotó la dirección en un papel. ¿Algo más? Sí. Revisé nuestros registros de llamadas y emails de hace 6 y 7 años. Efectivamente, hay varios intentos de contacto de parte de Camila Ríos. Su antigua asistente, la señora Martínez, las marcó como no prioritarias y nunca se las pasó. El estómago de Alejandro se contrajo. La señora Martínez había sido muy eficiente en filtrar llamadas innecesarias. Demasiado eficiente. ¿Cuántos intentos? 12 llamadas en un periodo de 3 meses. El último fue en marzo de 2019. Marzo de 2019. Lucía habría tenido apenas unos meses. Camila había tratado de contactarlo cuando estaba embarazada y después cuando la niña nació. ¿Los emails? También fueron filtrados.
5 emails con el asunto urgente personal, todos archivados sin leer. Alejandro cerró los ojos. Había estado tan obsesionado con hacer crecer su empresa que había delegado completamente su vida personal a una asistente que consideraba distracciones, cualquier cosa que no fuera negocios. Gracias, Carolina. ¿Puedes irte? ¿Necesita que prepare algo más? No, solo no me molestes por el resto del día, a menos que sea una emergencia real. Cuando se quedó solo otra vez, Alejandro tomó su laptop y buscó en Internet. Encontró el perfil profesional de Camila en LinkedIn. Su foto lo golpeó como un tren. Seguía siendo hermosa, pero había algo diferente en sus ojos. Una madurez, una determinación que no estaba ahí 7 años atrás. En la sección de experiencia, notó el cambio a trabajo independiente en 2019, justo después de sus últimos intentos por contactarlo. Siguió buscando hasta encontrar algunas fotos en redes sociales. Y ahí la vio, Lucía, una niña pequeña con sus mismos ojos verdes, la misma sonrisa que él veía en fotos de su infancia, las mismas hoyuelos en las mejillas cuando sonreía. No podía negarlo. Era su hija. El teléfono de su escritorio sonó de nuevo. ¿Qué parte de no molestar no entendiste, Carolina? Señor, es el señor Morrison de Nueva York. Dice que es urgente para el contrato de... Dile que lo llamo mañana. Pero señor, que lo llamo mañana. Colgó y tomó las llaves de su auto. Había perdido 6 años de la vida de su hija. No iba a perder ni un minuto más. El Mercedes de Alejandro desentonaba completamente en la estrecha calle de la colonia San Rafael. Casas pequeñas de 2 pisos, algunas con fachadas coloridas pero desgastadas. Niños jugando fútbol en la calle. Un mundo completamente diferente al suyo. Se detuvo frente al número 47, una casa azul cielo con una pequeña jardinera en la entrada. Podía escuchar risas infantiles desde adentro. Respiró profundo y tocó el timbre. Los ruidos se detuvieron. Pasos pequeños corrieron hacia la puerta. «¡Yo abro!», gritó la voz de Lucía. «¡No!», se escuchó la voz de Camila. «¿Cuántas veces te he dicho que no abras la puerta?» «Pero, mami, a lo mejor es el señor Alejandro». Alejandro sintió un nudo en la garganta. La niña lo estaba esperando. La puerta se abrió. Camila apareció con Lucía agarrada de su mano. Alejandro se quedó sin respiración. Camila seguía siendo hermosa, pero había algo en su rostro que lo desarró. Cansancio, preocupación. Los ojos que recordaba brillantes ahora lo miraban con desconfianza. Y Lucía. Dios. Lucía era una versión en miniatura de él mismo. Los mismos ojos verdes, el mismo cabello castaño con ondas rebeldes, hasta la misma forma de inclinar la cabeza cuando estaba curiosa. «Mami, ¿es él?», susurró Lucía, pero lo suficientemente alto para que Alejandro escuchara. «Sí, mi amor, es él». «Hola», le dijo Lucía directamente con una sonrisa enorme. «Yo soy Lucía. ¿Verdad que soy tu hija?». Alejandro se agachó para quedar a su altura. De cerca, el parecido era imposible de negar. «Hola, Lucía. Sí, creo que sí eres mi hija. ¿Por qué nunca viniste a verme?». La pregunta lo golpeó como una bofetada. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que había estado demasiado ocupado construyendo un imperio para darse cuenta de que tenía una hija? Porque no sabía que existías. «¿Mami no te dijo?». Alejandro miró a Camila, que tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido. «Sí me dijo, pero yo no escuché». «Lucía, ve adentro. Los adultos necesitamos hablar», dijo Camila. «¿Pero él se va a quedar?». «No lo sé, mi amor. Quiero que se quede. Quiero enseñarle mis dibujos». Lucía corrió hacia adentro. Camila y Alejandro se quedaron solos en la entrada. «¿Puedo pasar?». Camila dudó, pero finalmente se hizo a un lado. La casa era pequeña pero acogedora. Muebles sencillos pero bien cuidados. Dibujos de Lucía por todas partes. Una laptop abierta en la mesa del comedor con lo que parecía ser trabajo de diseño. «¿Quieres café?», preguntó Camila, más por cortesía que por ganas. «Gracias». Se sentaron en el pequeño sofá de la sala. Alejandro no sabía por dónde empezar. «Camila, yo...». «No digas nada todavía», lo interrumpió ella. «Primero necesito que me contestes algo. ¿Realmente no sabías?». «Te juro que no. Mi asistente filtró todas tus llamadas y mails,
Pensó que no eran importantes. Camila se rió amargamente. Claro, no eran importantes. Solo era tu hija. No sabía que estabas embarazada, porque te fuiste al día siguiente sin dejar más que una promesa vacía de que me llamarías. Alejandro se pasó las manos por el cabello. Tienes razón. Fui un idiota. Pero juro que si hubiera sabido... ¿Qué? ¿Habrías dejado tu imperio para cambiar pañales? No lo sé, pero habría estado aquí. Mírame, Alejandro. Lucía y yo hemos estado bien solas. No necesitamos que aparezcas ahora a complicar las cosas. ¿Complicar? Es mi hija. ¿Ahora sí? ¿Después de 6 años? En ese momento, Lucía apareció corriendo con una pila de dibujos. Mira, estos son mis dibujos. Se subió al sofá entre los dos. Este es mi favorito. Es nuestra familia. Le mostró un dibujo en colores. Una mujer con cabello largo, una niña pequeña y una figura masculina. Pero el hombre estaba dibujado con líneas punteadas, como si fuera un fantasma. ¿Por qué el papá está dibujado así?, preguntó Alejandro. Porque mami dice que estás ahí, pero no te podemos ver. Alejandro sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Lucía, ve a tu cuarto un momento más, dijo Camila con voz suave. ¿Pero por qué? Apenas está conociendo a mi papá. Solo unos minutos, mi amor. Después pueden platicar más. Cuando Lucía se fue, Alejandro tomó las manos de Camila. Camila, necesito una prueba de paternidad. Ella retiró las manos bruscamente. ¿En serio? ¿Después de verla? No es que dude, pero necesito estar seguro, legalmente. ¿Para qué? Para poder ser su padre, de verdad. Camila lo miró por un largo momento. ¿Y si la prueba dice que no es tuya? Entonces me iré y no los molestaré más. ¿Y si dice que sí? Alejandro la miró directamente a los ojos. Entonces quiero ser parte de su vida, de sus vidas. Camila se levantó y caminó hacia la ventana. Está bien, haremos la prueba, pero si los resultados confirman que eres su padre, no vas a llegar aquí a cambiar nuestras vidas de la noche a la mañana. Las cosas serán como yo diga. De acuerdo. Y si lastimas a Lucía, si desapareces otra vez, te juro que nunca más la volverás a ver. No va a pasar. Más te vale. 3 semanas después, Alejandro tenía el sobre con los resultados en sus manos. 99.9% de probabilidad de paternidad. Era oficial. Lucía era su hija. Había comenzado a visitarlas cada fin de semana. Al principio las visitas eran tensas y formales. Camila lo vigilaba como un halcón, y él no sabía cómo comportarse con una niña de 6 años. Pero Lucía tenía esa facilidad de los niños para romper barreras. Le mostraba sus juguetes, le hacía preguntas sin filtro, y poco a poco Alejandro empezó a relajarse. Este sábado había llegado con una caja de pizzas y una película de Disney. Se habían instalado en el pequeño sofá de la sala, Lucía en el medio, comiendo pizza y riendo con los chistes de la película. «Papi, ¿puedes venir mañana también?», preguntó Lucía, y a Alejandro todavía se le aceleraba el corazón cada vez que ella lo llamaba papi. «Mañana es domingo, mi amor. Tu papá tiene que trabajar», intervino Camila. «Pero los domingos no se trabaja». Alejandro sonrió. «Tienes razón, los domingos son para la familia. ¿Entonces vienes? Si tu mamá dice que está bien». Camila asintió. Durante estas semanas había empezado a relajarse un poco. Alejandro cumplía sus promesas, llegaba cuando decía que iba a llegar, y era obvio que Lucía lo adoraba. «Está bien, pero nada de comida chatarra 2 días seguidos». «Sí», gritó Lucía saltando en el sofá. Y entonces pasó. En medio del salto, Lucía se detuvo de repente. Su cara se puso pálida y se llevó la mano al estómago. «Me siento rara», murmuró. «¿Qué tienes, mi amor?», preguntó Camila inmediatamente alerta. «Me duele aquí», señaló su costado. «Y me mareé». Antes de que pudieran reaccionar, Lucía se desplomó en el sofá, inconsciente. «¡Lucía!», gritó Camila tomándola en brazos. «¡Lucía, despierta!». Alejandro ya tenía las llaves del auto en la mano. «Vamos al hospital, ahora». El trayecto al hospital general fue una tortura. Camila iba atrás con Lucía en brazos, que había despertado pero estaba muy débil. Alejandro manejaba como nunca había manejado, pero cada semáforo le parecía eterno. «¿Cómo te sientes, mi amor?»,
le preguntaba Camila cada pocos segundos. Cansada, mami, y me duele la pancita. En urgencias, los atendieron inmediatamente cuando vieron el estado de la niña. Se llevaron a Lucía en una camilla mientras Camila llenaba formularios con manos temblorosas. Alejandro se sentó a su lado en la sala de espera. Quería tomar su mano, consolarla, pero no sabía si tenía derecho. «Va a estar bien», dijo finalmente. «No lo sabes», respondió Camila sin mirarlo. «No sabes nada». Tenía razón. No sabía nada sobre ser padre, sobre lo que era el miedo de que algo le pasara a tu hija. Pasaron 2 horas antes de que apareciera el doctor. Un hombre mayor con cara seria. «¿Familiares de Lucía Ríos?» «Somos sus padres», dijo Alejandro sin pensar. El doctor los miró a ambos. «Necesito hablar con ustedes. ¿Pueden acompañarme?» Los llevó a una pequeña oficina. Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Qué tiene mi hija?», preguntó Camila directamente. «Lucía tiene una condición renal seria. Se llama glomeruloesclerosis segmentar y focal. Es una forma de insuficiencia renal crónica». Las palabras cayeron como bombas. Alejandro no entendía completamente, pero por la cara de terror de Camila sabía que era malo. «¿Qué significa eso?», preguntó él. «Significa que los riñones de Lucía no están funcionando correctamente. La enfermedad está dañando los filtros microscópicos de sus riñones». «¿Se puede curar?», preguntó Camila con voz quebrada. «Podemos tratarla, controlarla, pero eventualmente va a necesitar un trasplante». «¿Un trasplante?». Alejandro se levantó de la silla. «¿Qué tan pronto?». «Depende de cómo responda al tratamiento. Podían ser meses, podrían ser años. Por ahora necesita medicamentos especiales y diálisis regular». «¿Cuánto cuesta todo eso?», preguntó Camila. «El tratamiento es costoso, pero lo importante ahora es estabilizarla». «El dinero no es problema», dijo Alejandro inmediatamente. «Lo que necesite». El doctor asintió. «Bien. También necesitamos hacer pruebas a la familia para ver si alguno puede ser donador compatible». Camila y Alejandro se miraron. «¿Qué probabilidades hay de que seamos compatibles?», preguntó ella. «Con los padres biológicos las probabilidades son buenas, pero necesitamos hacer las pruebas». «Hagan todas las pruebas que necesiten», dijo Alejandro. «Todo». «¿Puedo verla?», preguntó Camila. «Claro, está despierta, un poco confundida, pero estable». Cuando entraron al cuarto, Lucía estaba conectada a varios aparatos. Se veía tan pequeña en esa cama de hospital. «Hola, mi amor», dijo Camila besándole la frente. «Mami, ¿por qué estoy aquí? Te sentiste mal, ¿recuerdas? Los doctores te van a ayudar a sentirte mejor». Lucía volteó hacia Alejandro. «Papi, ¿te vas a quedar conmigo?». Alejandro se acercó y tomó su pequeña mano. «No me voy a mover de aquí». Y por primera vez en su vida, Alejandro supo con absoluta certeza que era lo más importante en el mundo. Los siguientes días fueron un torbellino de exámenes médicos, consultas con especialistas y noches sin dormir en el hospital. Alejandro había cancelado todas sus reuniones y prácticamente se había mudado a la habitación de Lucía. Camila no había protestado. De hecho, parecía agradecida de tener alguien con quien compartir el peso de la situación. «Los resultados de compatibilidad llegaron», anunció el doctor Hernández, el nefrólogo que se había hecho cargo del caso de Lucía. Alejandro y Camila se enderezaron en las sillas del consultorio. «Camila, lamentablemente no eres compatible. Tu tipo de sangre y antígenos no coinciden lo suficiente». Camila cerró los ojos. Alejandro vio cómo se le llenaron de lágrimas. «¿Y yo?», preguntó él. «Tus resultados son interesantes», dijo el doctor, revisando unos papeles. «Tienes una estructura renal particular, una variación genética poco común pero funcional». «¿Qué significa eso?». «Significa que técnicamente podrías ser donador, pero necesitamos hacer más estudios. Esta variación podría ser hereditaria, y si Lucía la tiene también, podría complicar el trasplante». «¿Complicar cómo?». «O podría hacer que sean perfectamente compatibles, o podría hacer que sea imposible. Necesitamos mapear completamente su estructura genética». Alejandro se inclinó hacia adelante. «¿Cuánto tiempo van a tomar esos estudios?». «1 semana, tal vez 2. Hágalos, hagan todos los que necesiten».
Esa noche, mientras Lucía dormía en su cama de hospital, Alejandro y Camila se quedaron despiertos en las sillas junto a ella. ¿Una variación genética?, murmuró Camila. ¿Nunca tuviste problemas de riñones? Nunca. Siempre estuve sano. Pero ahora que lo pienso, mi abuelo murió de problemas renales. ¿Tu abuelo? Sí, pero nunca supe exactamente de qué. Mi papá nunca hablaba mucho de eso. Camila lo miró con curiosidad. ¿Cómo era tu familia? Alejandro casi sonrió. En todas estas semanas nunca habían hablado realmente de cosas personales. Distante. Mi papá era empresario, siempre trabajando. Mi mamá murió cuando yo tenía 12 años. Después de eso, mi papá se volvió aún más cerrado. ¿Por eso eres así? Así como, frío, calculador, siempre trabajando. Alejandro miró a Lucía dormida. Creo que sí. Pensé que el trabajo era lo único que importaba, lo único que duraba. ¿Y ahora? Ahora sé que estaba equivocado. Al día siguiente, Alejandro llamó a su padre por primera vez en 2 años. Alejandro, ¿pasó algo con la empresa? No, papá, es personal. Necesito que me cuentes sobre el abuelo Miguel. ¿Mi papá? ¿Para qué quieres saber de él? Tengo una hija, papá, y está enferma de los riñones. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Una hija? ¿Cuándo? Es una larga historia. Pero necesito saber qué enfermedad tenía el abuelo exactamente. Se llamaba algo complicado. Espérame, tengo sus papeles médicos en algún lado. Alejandro esperó, paseándose por el pasillo del hospital. Aquí está. Glomeruloesclerosis segmentar y focal. El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Estás seguro? Sí. ¿Por qué? Es exactamente lo que tiene Lucía. Dios mío. ¿Es hereditario? Eso parece. Alejandro, tu abuelo vivió muchos años con esa enfermedad. Solo necesitó trasplante hasta los 65 años. ¿Quién le donó? Tu abuela. Eran perfectamente compatibles. El doctor dijo que era como si sus riñones hubieran sido hechos para él. Una semana después, el doctor Hernández los citó con urgencia. ¿Qué encontraron?, preguntó Alejandro inmediatamente. Algo extraordinario, respondió el doctor con una sonrisa. Lucía tiene exactamente la misma variación genética que tú, Alejandro. Y eso, lejos de ser un problema, los hace prácticamente idénticos a nivel renal. ¿Qué significa eso? Significa que eres el donador perfecto para ella. Las probabilidades de rechazo son mínimas. Es como si fueras su gemelo renal. Camila se llevó las manos a la cara. ¿Entonces se puede hacer el trasplante? Se puede hacer, y con excelentes pronósticos. Pero Alejandro, quiero que entiendas lo que esto significa. Vas a vivir con un solo riñón el resto de tu vida. Puedo llevar una vida normal, completamente normal. Solo tendrás que cuidarte más, hacer chequeos regulares. Alejandro no lo pensó ni un segundo. ¿Cuándo podemos programar la cirugía? Alejandro, piénsalo bien, dijo Camila. Es una decisión muy grande. No hay nada que pensar, respondió él tomando la mano de Camila. Es mi hija. Haría cualquier cosa por ella. Por primera vez desde que se reencontraron, Camila sonrió genuinamente. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. El doctor asintió. Entonces programemos la cirugía para la próxima semana. Cuando le dijeron a Lucía, ella preguntó, «¿Papi, te va a doler?» «Un poquito, princesa, pero vale la pena. ¿Para que yo me sienta mejor? Para que te sientas mejor para siempre». Lucía sonrió y abrazó a Alejandro con todas sus fuerzas. «Eres el mejor papá del mundo». El día de la cirugía, Alejandro despertó antes del amanecer. Había dormido en el hospital para estar cerca de Lucía, quien también sería operada el mismo día. 2 quirófanos, 2 equipos médicos, pero un solo objetivo, salvar la vida de su hija. Se levantó de la incómoda silla que había sido su cama y se acercó a la ventana. La ciudad apenas empezaba a despertar. En unas horas todo cambiaría para siempre. ¿No pudiste dormir?, preguntó Camila desde la cama junto a la de Lucía. No mucho. ¿Tú? Nada. Lucía seguía dormida, conectada a los monitores que se habían vuelto parte de su rutina diaria. Se veía tan pequeña, tan frágil. Alejandro, dijo Camila en voz baja, quiero que sepas que... Gracias por todo. No me agradezcas,
Es mi hija. Pero podrías haber elegido otra cosa. Podrías haber puesto dinero para buscar otro donador o... No, la interrumpió. No hay otra opción. Es mi sangre, mi responsabilidad. Camila se levantó y se acercó a él. ¿Tienes miedo? Estoy aterrado, admitió Alejandro. Pero no por la operación. Tengo miedo de que algo salga mal, de que no funcione. Va a funcionar. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque tú y ella son iguales, tercos, valientes. Su cuerpo va a reconocer ese riñón como suyo. A las 7 de la mañana llegó el equipo de enfermería para preparar a ambos pacientes. Separaron a Alejandro y Lucía para los procedimientos preoperatorios. «Papi, ¿nos vamos a despertar al mismo tiempo?», preguntó Lucía mientras la llevaban en su camilla. «Espero que sí, princesa. ¿Y después ya no me voy a sentir cansada? Después vas a poder correr, saltar, hacer todo lo que quieras. ¿Incluso jugar fútbol? Incluso jugar fútbol». Lucía sonrió y le mandó un beso con la mano mientras la camilla desaparecía por el pasillo. Alejandro fue llevado a otro piso. Mientras los enfermeros lo preparaban, pensó en todo lo que había cambiado en los últimos meses. 6 meses atrás, su mayor preocupación había sido cerrar un contrato con unos inversionistas japoneses. Ahora, lo único que importaba era una niña de 6 años con sus mismos ojos. «¿Listo, señor Salvatierra?», preguntó el anestesiólogo. «Listo. Cuente hacia atrás desde 10. 10, 9, 8. Lucía, 7, 6. La cirugía duró 6 horas. Alejandro despertó en recuperación con una punzada de dolor en el costado izquierdo, pero lo primero que preguntó fue: «¿Cómo está Lucía?». «La operación fue perfecta», le dijo la enfermera. «El riñón está funcionando inmediatamente. Es una excelente señal. ¿Puedo verla?». «En unas horas, cuando esté más estable». Pero Alejandro no tuvo que esperar mucho. Camila apareció en su habitación con los ojos rojos pero sonriendo. «¿Cómo está?», preguntó él inmediatamente. «Perfecta. Despierta preguntando por ti. El doctor dice que es el trasplante más exitoso que ha visto en años». Alejandro cerró los ojos, sintiendo un alivio enorme. «¿Cuándo la puedo ver?». «Ahora, si quieres. Te van a llevar en silla de ruedas». La habitación de Lucía estaba llena de globos y flores que habían llegado durante la cirugía. Alejandro se sorprendió al ver que muchos eran de sus empleados, gente que ni siquiera sabía que él tenía una hija. «Papi», gritó Lucía cuando lo vio. «Ya no me duele nada. ¿En serio?». «Sí, la doctora dice que tu riñón me está cuidando por dentro». Alejandro se acercó a su cama y tomó su mano. «¿Cómo te sientes?». «Diferente. Como si tuviera más energía. ¿Tú cómo te sientes?». «Un poco adolorido, pero muy feliz». «¿Feliz por qué?». «Porque ahora llevamos un pedacito del otro siempre con nosotros». Lucía sonrió. «¿Eso significa que ahora sí somos familia de verdad?». Alejandro miró a Camila, que estaba parada al lado de la cama con lágrimas en los ojos. «Siempre fuimos familia, princesa. Solo que ahora lo sabemos». Los siguientes días en el hospital fueron diferentes. Alejandro se recuperaba rápidamente, pero no quería irse. Por primera vez en años, no tenía prisa por regresar a la oficina. Solo quería estar ahí, viendo a Lucía recuperarse, jugando cartas con ella, leyéndole cuentos. Carolina lo llamaba todos los días con reportes de la empresa, pero él apenas escuchaba. «Señor, los inversionistas de Singapur quieren reunirse la próxima semana. Cancélala». «¿Cancelarla? Pero es un contrato de 50 millones. Diles que estoy ocupado con algo más importante». Una semana después del trasplante, dieron de alta a ambos. Alejandro insistió en que se quedaran en su casa durante la recuperación. «Es más grande. Tiene enfermera privada las 24 horas y está más cerca del hospital por si pasa algo», argumentó. Camila dudó, pero finalmente aceptó. La primera noche en casa de Alejandro, cenaron los 3 juntos en la terraza. Lucía no podía contener su emoción por la alberca, aunque todavía no podía meterse. «Papi, cuando me cure completamente, ¿me vas a enseñar a nadar? Te voy a enseñar todo lo que quieras aprender, incluso a manejar tu carro, cuando tengas 18 años. Faltan 12 años. Los vamos a pasar juntos, princesa». Camila sonrió, y por primera vez desde que se reencontraron,
Alejandro sintió que realmente eran una familia. Un año después del trasplante, la vida había tomado un ritmo completamente diferente. Lucía estaba sana, llena de energía, y asistía regularmente a la escuela. Los controles médicos mostraban que el riñón funcionaba perfectamente. Alejandro había transformado por completo su rutina. Seguía dirigiendo su empresa, pero ahora trabajaba desde casa 3 días a la semana. Las tardes las dedicaba a Lucía, ayudarle con la tarea, llevarla al parque, enseñarle a nadar en la alberca como había prometido. Camila había aceptado un trabajo de tiempo completo en la empresa de Alejandro, dirigiendo el nuevo departamento de marketing digital. Trabajaba desde casa la mayoría del tiempo, lo que le permitía estar cerca de Lucía. Los tres habían desarrollado una rutina cómoda. Alejandro había instalado una oficina en su casa para Camila y había convertido uno de los cuartos en el reino de Lucía, lleno de juguetes, libros y un escritorio para hacer la tarea. Este sábado particular, habían decidido ir al bosque de Chapultepec. Lucía corría adelante, llena de energía, mientras Alejandro y Camila caminaban detrás, cargando la mochila con snacks y agua. «Mira qué rápida soy, papi», gritó Lucía, corriendo en círculos alrededor de una fuente. «Ten cuidado, no te vayas a caer». «No me voy a caer, soy súper fuerte». Y era cierto. La niña pálida y débil del hospital había desaparecido. Esta Lucía era vibrante, curiosa, imparable. «¿Te arrepientes?», preguntó Camila de repente. «¿De qué?». «De todo esto. De cambiar tu vida completamente». Alejandro la miró sorprendido. «¿Estás bromeando? Antes eras dueño de tu tiempo. Podías viajar cuando quisieras, trabajar hasta tarde, tomar decisiones sin consultar a nadie. Y estaba miserable». «No parecías miserable. Parecías exitoso». «El éxito sin familia es solo ruido, Camila. Ahora entiendo eso». Se sentaron en una banca mientras Lucía jugaba en los columpios cercanos. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Alejandro. «Claro. ¿Por qué nunca te casaste? En todos estos años nunca tuviste una pareja seria». Camila se quedó callada por un momento. «Tuve algunas relaciones, pero ninguna funcionó. ¿Por qué? Porque nadie entendía que Lucía era mi prioridad. Y porque... ¿Por qué qué? Porque una parte de mí siempre se preguntó qué habría pasado si tú hubieras contestado mis llamadas». Alejandro sintió un nudo en el estómago. «Camila, no, está bien. Era una fantasía tonta. Pero ahora que estamos aquí, que somos una familia extraña pero funcional, a veces me pregunto si... ¿Sí qué? Si esto podría ser real. No solo por Lucía, sino por nosotros». Alejandro tomó su mano. «¿Qué quieres decir?». «Que me he enamorado de ti otra vez. Del hombre que eres ahora, no del que eras antes». «Camila, mami, papi», gritó Lucía corriendo hacia ellos. «¿Vieron qué tan alto llegué en el columpio?». «Sí, princesa, te vimos», dijo Camila, soltando la mano de Alejandro. «¿Podemos comprar helados?». «Claro». Mientras caminaban hacia los vendedores de helado, Alejandro no podía dejar de pensar en lo que Camila había dicho. Él también había sentido algo cambiando entre ellos. No era solo la conveniencia de criar a Lucía juntos. Era algo más profundo. Esa noche, después de acostar a Lucía, se quedaron en la terraza tomando vino. «¿Lo dijiste en serio?», preguntó Alejandro. «Lo de haberte enamorado otra vez». «Completamente en serio». «Yo también». Camila lo miró sorprendida. «¿En serio? Me enamoré de la madre que eres con Lucía, de la profesional que eres en el trabajo, de la mujer fuerte que levantó a nuestra hija sola durante 6 años. Alejandro, y me enamoré de cómo me has hecho mejor hombre. Antes de ustedes yo solo existía. Ahora vivo». Se besaron bajo las estrellas, y fue diferente al beso de 7 años atrás en Monterrey. Este tenía el peso de todo lo que habían vivido juntos. 2 meses después, Alejandro había planeado todo cuidadosamente. Era domingo, y habían ido a su parque favorito para el picnic semanal. «Lucía, ven acá», le dijo después de comer. «¿Qué pasa, papi? Quiero preguntarte algo importante». «¿Qué? ¿Cómo te sentirías si tu mami y yo nos casáramos?». Los ojos de Lucía se abrieron enormes. «¿En serio? ¿Como una boda de verdad?». «Como una boda de verdad». «Sí, sí, sí», empezó a saltar. «¿Puedo ser la niña de las flores?». «Puedes ser lo que quieras».
Entonces Alejandro se arrodilló frente a Camila y sacó un anillo. «Camila Ríos, ¿quieres casarte conmigo?» Camila se llevó las manos a la cara, con lágrimas en los ojos. «Sí, quiero. Vamos a ser una familia de verdad», gritó Lucía abrazándolos a ambos. «Ya éramos una familia de verdad, princesa», dijo Alejandro. «Ahora va a ser oficial». Esa noche, mientras Lucía dormía entre ellos dos en la cama grande, Alejandro pensó en todo lo que había cambiado desde aquella llamada telefónica furiosa. Había perdido un riñón, pero había ganado una vida completa. «¿En qué piensas?», murmuró Camila. «En que nunca supe lo que era ser rico hasta que ella me llamó papá». Camila sonrió y se acurrucó más cerca de él. «Te amo, Alejandro. Y yo te amo a ti. A las dos». Por primera vez en su vida, Alejandro Salvatierra estaba exactamente donde tenía que estar. La boda se celebró 6 meses después en el jardín de la casa de Alejandro. Una ceremonia íntima con solo los amigos más cercanos y algunos familiares. Lucía, cumpliendo su sueño, fue la niña de las flores, con un vestido rosa que ella misma había elegido. «¿Estás nervioso?», le preguntó su amigo Roberto, que fungía como su padrino. «Para nada», respondió Alejandro, ajustándose la corbata. «Es lo más seguro que he hecho en mi vida». Cuando Camila apareció en el altar, radiante en un vestido sencillo pero elegante, Alejandro sintió que el mundo se detenía. Lucía caminaba adelante, esparciendo pétalos de rosa y sonriendo a todos los invitados. «¿Listos para ser una familia oficial?», preguntó el juez con una sonrisa. «Más que listos», respondió Alejandro. Después de los votos y el intercambio de anillos, Lucía se acercó corriendo. «Ahora ya puedo decir que tengo papá y mamá casados». Los invitados rieron y Alejandro la alzó en brazos. «Ahora somos los Salvatierra Ríos», le dijo. «¿Puedo cambiar mi apellido también?» «Si quieres, princesa». «Sí quiero». Lucía Salvatierra Ríos suena muy elegante. La fiesta fue pequeña pero perfecta. Alejandro había contratado a un mariachi que conocía todas las canciones favoritas de Camila, y había una mesa llena de comida mexicana tradicional que Lucía adoraba. Cuando llegó el momento del vals de los novios, Alejandro tomó a Camila de la mano. «¿Lista, señora Salvatierra?» «Lista, señor Salvatierra». Bailaron una canción completa antes de que Lucía corriera a unirse a ellos en la pista. Pronto, otros invitados se sumaron y la celebración se convirtió en una fiesta familiar completa. «¿Sabías que este era mi sueño desde que era niña?», le dijo Camila al oído mientras bailaban. «¿Casarte conmigo?» «No, tonto. Tener una familia completa. Papá, mamá, hijos. La familia que nunca tuve. Ahora la tienes, y tal vez podríamos darle un hermanito o hermanita a Lucía». Camila sonrió. «Tal vez». 3 meses después de la boda, Alejandro tomó una decisión que sorprendió a todos en la empresa. Convocó a una junta extraordinaria del consejo directivo. «Efectivo inmediatamente. Renuncio a mi puesto como CEO», anunció. El silencio en la sala fue total. «¿Renuncias?», preguntó Roberto, quien también era miembro del consejo. «¿Por qué?». «Porque quiero ser padre de tiempo completo y esposo. La empresa puede funcionar perfectamente sin mí, pero mi familia me necesita presente». «¿Pero quién va a dirigir la empresa?». «Camila». Todos voltearon hacia ella, que estaba sentada al final de la mesa. «En estos meses, ha demostrado que tiene la visión y las habilidades para llevar la empresa al siguiente nivel. Yo voy a quedarme como presidente del consejo, pero el día a día va a ser responsabilidad de ella». «¿Estás segura de que quieres hacer esto, Camila?», preguntó uno de los consejeros. «Completamente segura, pero quiero hacer algunos cambios». «¿Qué tipo de cambios?». «Vamos a implementar un programa de horarios flexibles para todos los empleados que sean padres. Vamos a crear una guardería en la empresa y vamos a establecer un fondo para ayudar a familias con gastos médicos extraordinarios». Alejandro sonrió. Por eso se había enamorado de ella otra vez. «Me parece perfecto», dijo. «¿Alguien tiene objeciones?». Nadie las tuvo. Esa noche, mientras cenaban en casa, Lucía preguntó: «Papi, ¿ahora qué vas a hacer si ya no trabajas?». «Voy a hacer muchas cosas. Te voy a llevar a la escuela todos los días. Voy a aprender a cocinar mejor. Voy a escribir un libro». «¿Un libro de qué?».
de cómo una niña de 6 años cambió la vida de su papá. ¿Puedo leerlo cuando esté listo? Vas a ser la primera en leerlo. ¿Y va a tener final feliz? Alejandro miró a Camila, que tenía una mano sobre su vientre. Aún no se lo habían dicho a Lucía, pero estaba embarazada de 2 meses. Va a tener el final más feliz del mundo. Un año después, Alejandro estaba en el hospital otra vez. Pero esta vez era por una razón completamente diferente. «Es niño», anunció el doctor. Camila estaba agotada pero radiante. Alejandro tomó a su hijo en brazos por primera vez. «Hola, pequeño Santiago», le susurró. «¿Puedo verlo?», preguntó Lucía, que había estado esperando afuera con Roberto. «Claro, princesa. Ven a conocer a tu hermanito». Lucía se acercó con cuidado y tocó la pequeña mano del bebé. «Hola, Santiago. Yo soy tu hermana mayor. Te voy a enseñar muchas cosas». El bebé abrió los ojos y pareció mirarla directamente. «Creo que me reconoce», dijo Lucía emocionada. «Claro que te reconoce», dijo Alejandro. «Los hermanos siempre se reconocen». Esa noche, mientras Camila y Santiago descansaban, Alejandro salió a la terraza del hospital. Marcó un número en su teléfono. «¿Papá? Soy Alejandro». «Hijo, ¿todo bien?» «Todo perfecto. Quería decirte que tienes otro nieto. Se llama Santiago». «Felicidades. ¿Cómo está Camila?» «Perfecta». «Papá, quería preguntarte algo. ¿Te gustaría venir a conocer a tus nietos?» Hubo un silencio del otro lado. «¿En serio me lo preguntas?» «En serio. Es hora de que Santiago y Lucía conozcan a su abuelo. Voy para allá inmediatamente». Alejandro colgó y miró las estrellas. 7 años atrás, había estado en esa misma terraza, obsesionado con cerrar un contrato con unos inversionistas. Ahora, lo único que quería era regresar con su familia. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Lucía que Roberto le había ayudado a escribir. «Papi, gracias por ser el mejor papá del mundo. Te amo mucho. Lucía». Alejandro sonrió y guardó el teléfono. Mañana empezaría un nuevo capítulo de su vida. Uno donde el éxito se midiera en abrazos, no en dinero, en risas, no en contratos. Por fin había encontrado lo que realmente importaba. 5 años después, el sol de la tarde se filtraba entre las ramas del gran árbol de mango en el jardín de la casa. Alejandro estaba sentado en una mecedora de madera, observando la escena que se desarrollaba frente a él. Lucía, ahora de 12 años, enseñaba a Santiago, de 4, cómo patear una pelota de fútbol. El niño corría torpemente detrás del balón, riéndose cada vez que fallaba el tiro. «Así no, Santi», le decía Lucía con paciencia. «Tienes que usar el lado del pie, no la punta». «Es muy difícil», protestaba Santiago, pero seguía intentando. Camila estaba en la terraza, terminando de leer un informe de la empresa. Bajo su liderazgo, la compañía había crecido un 300% y se había convertido en una de las empresas tecnológicas más respetadas de México. Pero siempre terminaba de trabajar a las 5 para dedicar las tardes a la familia. «¿Cómo va el libro?», preguntó Camila, acercándose a Alejandro con 2 tazas de café. «Ya casi termino el último capítulo». Alejandro tenía una laptop sobre las piernas. Durante los últimos 2 años había estado escribiendo la historia de cómo una llamada telefónica había cambiado su vida para siempre. «¿Cómo se va a llamar?». «La llamada que lo cambió todo». «Me gusta». Se sentó en el brazo de la mecedora y leyó por encima del hombro de Alejandro. «¿Ya decidiste qué vas a hacer con las ganancias?». «Donarlas todas, para crear un fondo que ayude a familias con niños que necesiten trasplantes». Camila sonrió y le besó la frente. «Por eso te amo». Santiago corrió hacia ellos, sudado y feliz. «Papi, ya le pegué bien a la pelota». «¿En serio? Enséñame». Alejandro cerró la laptop y se levantó. Santiago lo tomó de la mano y lo arrastró hacia el jardín. «Mira». Santiago pateó la pelota y esta vez voló en línea recta. «Excelente. Vas a ser mejor futbolista que tu hermana». «Oye», gritó Lucía, «yo soy muy buena». «Los dos son muy buenos», dijo Alejandro abrazándolos. En ese momento sonó el timbre de la casa. «Yo voy», dijo Camila. Regresó unos minutos después con el abuelo Miguel, el papá de Alejandro, quien ahora visitaba todas las semanas. «¡Abuelo!», gritó Santiago corriendo a abrazarlo. «Hola, campeón.
¿Cómo está mi futbolista favorito? Muy bien, ya sé patear la pelota. ¿Y mi nieta intelectual? Preguntó abrazando a Lucía. Aquí estudiando para el concurso de matemáticas de la escuela. Qué orgulloso estoy de ustedes dos. Miguel había cambiado mucho en estos años. La llegada de los nietos había despertado en él una ternura que Alejandro nunca había visto. Ahora entendía que su papá también había estado perdido durante años, trabajando para llenar un vacío que solo la familia podía llenar. ¿Cómo está el libro?, preguntó Miguel. Ya casi listo. ¿Quieres leer el último capítulo? Me encantaría. Mientras Miguel leía en la mecedora, Alejandro se unió al juego de fútbol en el jardín. Camila arbitraba desde la terraza, gritando cada vez que alguien hacía trampa. ¡Falta! Santiago empujó a Lucía, gritaba. No la empujé, ella se tropezó sola, protestaba Santiago. Mentiroso, decía Lucía, pero riéndose. Alejandro los veía jugar y se preguntaba cómo había podido vivir tantos años sin esto, sin estas risas, sin estos gritos felices, sin esta sensación de completitud. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Roberto. La empresa japonesa ofreció 500 millones por tu participación. ¿Interesado? Alejandro miró el mensaje, luego miró a sus hijos jugando y borró el mensaje sin responder. «Papi, ven, vamos a jugar todos contra abuelo», gritó Lucía. «Oigan, eso no es justo, soy viejo», protestó Miguel desde la mecedora. «Exactamente por eso», dijo Santiago. Alejandro se unió al juego. Miguel fingió que no podía correr y se dejó ganar por los niños, quienes celebraron como si hubieran ganado la Copa del Mundo. Cuando llegó la noche, después de cenar todos juntos y acostar a los niños, Alejandro y Camila se quedaron solos en la terraza. «¿Feliz?», preguntó ella. «No sabía que se podía ser tan feliz. ¿Te imaginas cómo habría sido nuestra vida si hubieras contestado mis llamadas desde el principio?» Alejandro lo pensó por un momento. Probablemente habríamos tenido problemas. Yo era muy diferente, muy egoísta. Tal vez necesitaba perder 6 años para valorar lo que tengo ahora. ¿Crees que las cosas pasan por una razón? Creo que Lucía llegó a mi vida exactamente cuando tenía que llegar, cuando estaba listo para cambiar. Se quedaron en silencio, escuchando los grillos y el sonido lejano del tráfico de la ciudad. Alejandro. ¿Sí? ¿Recuerdas lo que dijiste el día del trasplante? Que nunca habías estado más seguro de algo en tu vida. Claro. ¿Sigue siendo cierto? Alejandro la miró a los ojos. Más cierto que nunca. Se besaron bajo las estrellas, igual que habían hecho tantas veces en los últimos años. Más tarde, mientras Camila dormía a su lado, Alejandro se levantó y fue a revisar a los niños. Santiago dormía abrazado a un osito de peluche, con una sonrisa en los labios. Lucía tenía un libro sobre el pecho. Se había quedado dormida leyendo. Alejandro les arregló las cobijas y les dio un beso en la frente a cada uno. Regresó a su cuarto y se asomó por la ventana. La ciudad brillaba en la distancia, llena de luces y movimiento. En algún lugar ahí afuera había hombres como él había sido, solos, obsesionados con el trabajo, creyendo que el éxito se medía en dinero. Alejandro sonrió y regresó a la cama junto a Camila. Nunca supo lo que era ser rico hasta que una niña de 6 años lo llamó papá por teléfono, y ahora, rodeado de su familia, sabía que era el hombre más rico del mundo. ¡Qué historia tan hermosa acabamos de vivir juntos! La transformación de Alejandro, de un empresario frío y calculador a un padre amoroso, nos recuerda que las bendiciones más grandes de la vida a veces llegan de las formas más inesperadas. Una simple llamada telefónica cambió no solo su destino, sino también nos enseñó que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en los abrazos de nuestros hijos y el amor de nuestra familia. Si esta historia tocó tu corazón tanto como el nuestro, no olvides darle like y compartirla con esa persona especial que necesita recordar lo que realmente importa en la vida. ¿Te identificaste con algún personaje de esta historia? Tal vez has tenido tu propia llamada inesperada que cambió todo. Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios y si disfrutaste de esta emotiva narrativa, considera suscribirte al canal para más historias que tocan el alma y nos recuerdan los valores
más importantes de la vida. Por cierto, tenemos mucha curiosidad. ¿Desde qué país nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios de dónde eres y así podremos saludar a nuestra hermosa comunidad internacional.